Hola, ¿cómo están? Te saluda el pastor Farichoque y estoy aquí junto con mi amigo el pastor Javier Torres y el pastor Hendrik y estamos listos para desarrollar contigo el capítulo número 12 del estudio de este manual de iglesia. Estamos capítulo a capítulo estudiando el manual junto contigo y este capítulo se titula Finanzas. Ve a traer tu manual de iglesia que empezamos. Una de las palabras que más se repite como un rol de nuestras vidas es la de ser administradores de los bienes de Dios. Por eso el manual de iglesia en el capítulo 12, que se titula Finanzas, trata nuestra vida como mayordomos de los bienes de Dios. ¿Está listo para estudiar? Estoy aquí con el pastor Javier, pastor Hendrik. Queremos ir directo a las preguntas, por eso hay una palabra que tal vez la hablamos mucho, pero no tenemos un concepto claro de lo que significa. ¿Qué significa, pastor, la mayordomía cristiana? Muy bien, Pastor Farí. Mayordomía es sinónimo de administración. Y cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de un principio espiritual que enseña que somos administradores de las cosas que el Señor nos ha dado. Ahora, hay un principio importante para entender la mayordomía, es reconocer que todo proviene de Dios, que Él es el propietario y nosotros somos administradores de las cosas que el Señor nos da. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia cuando hablamos de mayordomía. Cuando no tenemos claro el concepto que todo lo que tenemos proviene del Señor, entonces es más difícil ser buen mayordomo. ¿Qué más, pastor? Bueno, pastor, aquí hay algo interesante. Dice, nuestra administración consciente de las bendiciones de Dios ayuda a fortalecer nuestra fe. Es interesante que la mayordomía tiene que ver con nuestra necesidad de buscar a Dios y en esa respuesta ser fieles a Él. Correcto. La fidelidad a Dios teniendo el concepto que todo lo que tenemos proviene de Él. Pastor, ¿qué más significa la mayordomía cristiana? En el manual de iglesia, pastor, en la página 174, se menciona que la mayordomía abarca todos los aspectos de la vida, incluyendo la administración de los recursos. Es cierto de que a veces se interpreta que la mayordomía es solamente hablar de recursos, pero tiene que ver con todos los aspectos de la vida cristiana, incluyendo los recursos. Muy bien. Ahora, la Biblia, en realidad, Dios tenía un plan que está descrito en la palabra de Dios para sostener a su obra. ¿Cuál es ese plan bíblico, pastor? Obviamente, eso lo encontramos en Malaquías capítulo 3, versículo 10, donde claramente la Biblia menciona, traed todos los diezmos a la tesorería y haya alimento en mi casa. Entonces Dios estableció el plan divino para sostener su ministerio, para sostener su obra a través de los diezmos y de las ofrendas. Muy bien, interesante que no solo dice traigan los diezmos al alfolí o a la tesorería como traducen otras Biblias, y hay alimento en mi casa. Esa casa se está refiriendo ¿a quién? Al servicio sacerdotal que se encargaba de la administración de la tesorería. En el libro Patriarcas y Profetas también menciona algo de este sistema. Del que sí. Esta cita, justo de la cual usted menciona, dice así: este sistema del cual se está hablando aquí para el sostenimiento del ministerio sacerdotal de tiempos bíblicos, el servicio levítico y también en nuestro tiempo el sostenimiento de la obra del evangelio, tiene por objeto grabar en la mente humana una gran verdad. Y esa verdad es que Dios es la fuente de toda bendición para sus criaturas y que se le debe dar gratitud por los preciosos dones de su providencia. Cabe mencionar, pastor Farí, que en esta dinámica de ser fiel a Dios a través de los diezmos, el manual menciona que esto le permite a la iglesia hacer un movimiento de formación de discípulos que cumple la misión activamente al compartir el evangelio, justamente a través de la fidelidad en la devolución de sus diezmos también. Muy bien, entonces la Iglesia Adventista ha adoptado estos principios bíblicos
para organizarse como iglesia, para sostenerse como iglesia. ¿Por qué los diezmos y las ofrendas que mencionaba aquí el pastor Javier son parte de la adoración? Muy bien, porque nosotros como administradores de las cosas que el Señor nos da, como mayordomo de las cosas que el Señor nos da, una forma de poder demostrar adoración a Él es también devolviéndole los diezmos y las ofrendas. Entonces diríamos, pastor, que es un acto de adoración. No está centrada en lo económico, en el valor de lo económico, sino en que lo que le entregamos a Dios, lo que le devolvemos a Dios, hablando de los diezmos y las ofrendas, es una expresión espiritual de gratitud y de reconocimiento de todo lo que el Señor hace por nosotros. Entonces, pastores, cuando un creyente entrega sus diezmos y ofrendas, está reconociendo que Dios es su proveedor, quiere decir que todo lo que tenemos viene de Dios, que nuestra vida también depende de Él, de su gracia, por su gracia estamos vivos, y también reconoce que la salvación y las bendiciones provienen de Él. Y justamente en esto último que usted dijo, pastor, acerca de la salvación, en realidad la devolución de los diezmos y las ofrendas nunca debe verse como una carga pesada, sino más bien una respuesta al amor de Dios por su salvación. Quiere decir que cuando no entendemos, por eso entender claro que todo lo que tenemos pertenece al Señor desde el comienzo, como la base, la estructura de este pensamiento, nos facilita no hacer que esto no sea una carga, sino una respuesta al amor del sacrificio que hizo Dios por nosotros. Por eso reconocemos que Dios es proveedor, que nuestra vida depende de su gracia y que la salvación y las bendiciones provienen de Él. Ahora, ¿qué verdad espiritual enseña también el sistema del diezmo? Claro que sí, pastor. El sistema del diezmo busca colocar en la mente del creyente, del fiel adorador, de que en primer lugar todo proviene de Dios. Y además de eso, genera en quien lo da un reconocimiento, el reconocimiento de la soberanía divina, el reconocimiento de su providencia y el reconocimiento de dependencia en Él. En otras palabras, al devolver los diezmos, estamos diciendo al Señor, dependo de ti, no dependo de mis fuerzas, no dependo de mi propia gracia, de mis méritos, sino dependo de ti en todo momento de mi vida. Y qué importante es aprender esto, a depender del Señor. No dependo de mi trabajo, no dependo de mi dinero, de mi posición, sino que todo lo que tengo depende de Él. Y siempre hay una invitación de parte de Dios, el poder reconocerlo, ¿no? Cuando leemos el libro de Deuteronomio 8:14, Dios invita al pueblo a que reconozca que no son por sus fuerzas que reciben las bendiciones, sino es por pura gracia de Dios, quien nos ofrece la vida, nos da la salud y nos da los recursos para poder nosotros generar y tener así el sustento de nuestras familias. Ahora, cuando hablamos de diezmo, hay una característica del diezmo que rescata la Biblia o que menciona cuando dice que el diezmo es sagrado. ¿Por qué es considerado sagrado el diezmo? El diezmo es sagrado y encontramos esto en el libro de Levítico capítulo 27, versículo 30, donde Dios mismo se reserva el diezmo. Eso quiere decir que el diezmo le pertenece al Señor. Por lo tanto, no es simplemente una contribución voluntaria, sino es una parte de los ingresos que recibimos que Dios pide y decimos así, como suyo. Él reclama como suyo. En otra parte de la Biblia, el libro de 1 Corintios 16:2 dice, cada uno de usted aparte algo según haya prosperado y guárdelo, ¿no? Hay un sentido de consagración y reconocimiento. Es decir, cuando reconozco que lo que tengo viene de Dios por gracia, entonces la respuesta es consagrarlo eso y guardarlo para el momento en el cual lo entrega en la casa de Dios. Muy bien. Ahora ya entendimos esta importancia del diezmo, como la Biblia lo menciona. Ahora, la Biblia también menciona, y el manual de iglesia también rescata este pensamiento de que el diezmo es considerado perfecto en su diseño. ¿Por qué la Biblia y el manual destacan este asunto? La Biblia lo dice por su sencillez, por su igualdad y porque
todos pueden participar. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y porque no depende de la riqueza, es decir, no depende de la cantidad, sino de la proporción justa. En la Biblia dice que Dios pide el diezmo con un propósito específico, y es diezmo, 10%, no es 9%, no es 11%, es 10%. Muy bien. Esto es interesante, esto que habla de la proporción. Porque imagínense que uno tiene 1000 y uno tiene 100. El diezmo de 1000 es 100 y el diezmo de 100 es 10. Si el de 1000 diezma 80 y el de 100 diezma 10, ¿quién es más fiel? ¿El que diezma 80 o el que diezma 10? Uno pensaría pues el que diezma más, pero en realidad el principio del diezmo es proporcional, por eso se ajusta para ricos, para pobres, porque es la proporción de la 10ª parte de lo que uno tiene. Y qué importante es el ejemplo que usted ha dado, Pastor Farid, porque el manual de iglesia en la página 173 orienta algo respecto al diezmo. Dice, la porción que Dios se reserva no ha de ser dedicada a ningún otro propósito que el especificado por él. No se sienta nadie libre de retener el diezmo a fin de ser empleado según su criterio. No quiere decir que porque doy más lo voy a destinar para un fondo especial que yo tengo en mente, no. Ya hay un destino donde los diezmos se depositan porque tienen un propósito especial, por eso es sencillo, es equitativo para todos. Muy bien, ahora, ¿qué responsabilidad tienen o tenemos todos los creyentes en el sostenimiento de la obra de Dios? Muy bien, esta es una muy buena pregunta, Pastor Farid, porque la misión de la iglesia es hacer discípulos, que el evangelio sea predicado. Y Dios le da a su pueblo la oportunidad también que a través de la devolución de los diezmos y de las ofrendas se muestre la participación fiel de su pueblo. Es decir, no meramente como espectadores, no simplemente mirando lo que ocurre, sino siendo colaboradores de Dios. Y esto se realiza a través de los diezmos y de las ofrendas entregadas fielmente. Yo escuché un colega que decía que nosotros predicamos también a través de nuestros diezmos y ofrendas. También nosotros en la iglesia tenemos todo un programa aquí en Sudamérica de envío de pastores, por ejemplo, a la ventana 1040, que es esa ventana en el mundo que se forma con las coordenadas 10 y 40, donde están los países de más alta densidad poblacional, pero también los países menos cristianos del mundo. Y entonces hemos enviado un grupo de pastores, casi 50 pastores que van a estar en toda esta región predicando el evangelio, y todo este sostenimiento, sostenimiento de estos obreros del Señor está bajo nuestros diezmos y nuestros diezmos específicamente. Ahora, ¿qué significa devolver el diezmo, pastor? Muy bien, el diezmo, la palabra diezmo es el 10%. Y devolver el diezmo significa reconocer que esa porción ya le pertenece a Dios, ya no me pertenece a mí. Por lo tanto, el creyente no da el diezmo, sino el creyente lo devuelve, porque no es suyo, sino es la parte que el Señor se ha reservado para sí y que bíblicamente está fundamentado. Si este concepto queda claro, creo que hay bastante de bendición cuando entendemos de que nosotros no damos nuestro diezmo, devolvemos. Ahí hay una gran diferencia, aunque pareciera que solo es un juego de palabras. Nosotros no damos el diezmo, devolvemos porque lo que le damos a Dios ya le pertenecía. Y qué importante es que este acto de devolver es un acto de fe, pero también de reconocimiento de que todo le pertenece a Dios. Muy bien, y este diezmo debe devolverse como un acto de adoración, dice el manual de iglesia, a través de la iglesia local, trae los diezmos a las folías, a la tesorería, donde es enviado aquí, enviamos a la asociación, y esto mantiene un orden, una transparencia, una unidad en la administración financiera de los diezmos. Ahora, ¿por qué la iglesia local no utiliza el diezmo? ¿Por qué el diezmo va a la asociación? Muy bien.
Eso está claramente respondido en la página 175, donde menciona por qué debe utilizarse, o para qué debe utilizarse el diezmo. El diezmo no debe utilizarse de manera local. La iglesia local no puede utilizar el diezmo. Pero si dice el manual en la página 175 que debe usarse exclusivamente para sostener el ministerio, para la enseñanza bíblica, para el sostén de la administración de las asociaciones. Por lo tanto, esto no debe utilizarse para construcción de iglesias, templos, proyectos de la iglesia, pagar deudas o programas locales. Muy bien, este es un tema muy interesante porque uno podría pensar que, por ejemplo, un programa de remodelación de iglesia debería sacarse los fondos del diezmo, pero en realidad la enseñanza bíblica, y que el manual deja bien claro, es que no podemos usar el diezmo para construcción, para el pago de deudas o programas locales, sino para tres objetivos principalmente: para sostener el ministerio y sus ministros, para la enseñanza bíblica, para que tengamos obreros que vayan a enseñar la palabra de Dios, y para el sostén de la administración de los campos. Ahora, ¿por qué no debe usarse el diezmo para estos propósitos de deudas, construcciones y programas locales? Porque si Dios pide que le devolvamos los diezmos es porque Él es quien lo pide y porque Él es quien designa para qué uso se le va a dar o qué uso se le dará al diezmo. Por lo tanto, si Dios estableció el propósito del diezmo y la iglesia quiere hacer lo contrario, nos estaríamos apartando del plan original que Dios dio para el uso del diezmo. Muy bien, entonces queda la pregunta en el aire: y para estos proyectos, ¿de dónde sacamos el dinero para los proyectos de construcción, para los programas locales? Aparece otro elemento en nuestro modelo de adoración que se llama ofrendas. ¿Cuál es el propósito de las ofrendas? Muy bien, justamente las ofrendas están dadas para cubrir tanto el sostenimiento de las iglesias, de los servicios de la iglesia, de los proyectos de la iglesia, que tiene tanto los proyectos evangelísticos como los proyectos generales que tienen dentro de la iglesia local. Entonces, las ofrendas ya van cubriendo este rol o esta necesidad que tiene la iglesia, los proyectos locales, del crecimiento de la iglesia, porque las ofrendas, como dice el manual, expresan la gratitud y el amor de Dios, y es con este fondo que la iglesia puede desarrollar estos proyectos. ¿Y cómo damos ofrendas? ¿Cómo deberían darse las ofrendas, pastor? Hay tres palabras que menciona el manual de iglesia: regular, sistemática y proporcional. Regular, porque tiene que ser cada vez que recibimos nosotros alguna ganancia. Sistemática, porque tiene que ser siempre en la iglesia, cada vez que nosotros vamos a la iglesia. Y proporcional, y aquí es donde a veces fallamos, pastor, porque si el diezmo es el 10%, la ofrenda también debería tener un porcentaje, es decir, no dada al azar, como una cantidad suelta. No depende de cuánto tengo en mi bolsillo. Así, no, sino, como dice el principio, como propuso en mi corazón, ¿no? ¿Qué porcentaje? Si de una cantidad de dinero, yo digo, si esta es la ganancia, el 10% es esto, esta cantidad es el diezmo. Pero de esa misma ganancia, ¿cuánto de porcentaje daré yo para la ofrenda? Eso debería ser mi ofrenda. Como usted dice, pastor, no lo que nos sobra en el bolsillo, sino lo que yo propuse en mi corazón dar en base a la proporcionalidad, es decir, un porcentaje. Pastor, y sabe, es interesante que el manual de iglesia dice que el dar ofrendas es un acto de sacrificio amoroso en respuesta de gratitud al seguir la inspiración del Espíritu Santo. Encontramos en la Biblia que la ofrenda representaba a Cristo, ¿no? Por lo tanto, así como Cristo se entregó por amor, la ofrenda debe ser entregada con amor. También debe ser preparada. El sacrificio de Cristo fue algo planificado, no fue algo eventual o algo que se ocurrió en el momento, ¿no? Y también dice, debe ser algo generoso, ¿no? Lo más valioso que el cielo pudo dar en esta tierra fue a Jesús para morir por nuestros pecados.
Por lo tanto, el principio de la ofrenda debería seguir también esto, ¿no? De poder dar lo mejor para Dios. No está hablando de una cantidad, pero sí está hablando de esa voluntad en la cual yo, en respuesta al amor de Jesús, decido dar una ofrenda especial. Muy bien, en una de las clases en la Facultad de Teología, un profesor nos enseñó a diferenciar un poco cómo era entregado el diezmo y la ofrenda, ¿no? Él decía que normalmente el pastor, por ejemplo, que tenía sus ovejitas, llegaba al redil y hacía entrar y contaba 9 y la décima la apartaba, contaba 9 y la décima la apartaba y de eso es que daba el diezmo. Esas son las ovejitas del diezmo. No importaba si estaban jóvenes o adultas, sanas o enfermas, era el 10%. Pero cuando se trataba de entregar la ofrenda, buscaba la oveja perfecta, la que esté sin mancha. Y leemos de un año, Exacto. que esté perfecta, la mejor oveja posible que tuviera dentro de su rebaño. Eso era lo que entregaban de ofrenda. Solo que si trasladamos este principio bíblico a nuestra actualidad, ¿con cuánta preparación nosotros alistamos nuestras ofrendas? Porque las ofrendas representan, como decía el pastor Javier, a Jesús y vienen con sacrificio, es una ofrenda perfecta. Es una reflexión para nosotros hoy y estamos durante todos estos capítulos del estudio del Manual de Iglesia, siempre sacando lecciones para nosotros mismos. Porque creemos que entregar los diezmos, las ofrendas, generan un beneficio espiritual. ¿Cuáles son estos beneficios espirituales que genera o que trae la generosidad? Hay una cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia y está en la página 177, donde dice que aquellas iglesias que son más sistemáticas y generosas en sostener la causa de Dios son más prósperas espiritualmente. Y aquí yo, pastor, quisiera añadir, es cierto de que el diezmo es el 10%. Dios pide que se devuelva el 10%. 10% cerrado, no es 9, no es 11, 10%. Pero en el principio de la ofrenda, que es un acto de gratitud y que bíblicamente representa al acto de Cristo, quien se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, yo no puedo limitar a un porcentaje exacto a la ofrenda. Incluso puede ser 10%, 11% o más, porque no hay un límite a la gratitud. Es en función a la respuesta del corazón humano, a la gratitud de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Muy bien, hasta aquí el manual. Obviamente que este no es un estudio profundo del diezmo, de la ofrenda. Para eso tenemos otros materiales, pero el manual rescata estos principios bíblicos. El manual también empieza a hablar acerca de otros métodos que a veces utiliza la iglesia para recaudar fondos, como a veces las arcas de las ofrendas, que son las que se utilizan para el sostenimiento de la iglesia, para la construcción, remodelación. Muchas veces ese fondo queda muy corto y entonces la iglesia, cada vez que tiene un proyecto, empieza a hacer rifas, a hacer banquetes, ventas de comida, juegos o ventas de varias cosas para estos proyectos. Entonces, ¿por qué la iglesia debe evitar estos métodos que a veces podrían ser hasta cuestionables de recaudar los fondos para la iglesia? Muy bien, porque este método, y esto aparece en la página 180 de nuestro manual de iglesia, estos métodos degradan el espíritu de reverencia hacia la casa de Dios, especialmente y aún más cuando se realizan dentro de los templos. Y además, estos planes nos alejan del plan original que Dios ha establecido para sostener su obra. Por lo tanto, si Dios ha establecido qué es los diezmos y las ofrendas, pastor, para sostener el evangelio, el pueblo de Dios nunca debería recurrir a otro tipo de métodos o actividades mundanas que no han sido establecidos por Dios. Sumando a eso, el manual de iglesia dice que cuando nosotros ponemos en práctica estos métodos que en algún momento se ha dado también, ¿no? Por un fin, entre comillas, bueno, pero el manual de iglesia dice que cuando nosotros hacemos este tipo de actividades,
disminuye el dominio propio, pero también los jóvenes pierden el respeto por la casa de Dios y su culto. Qué interesante que el solo hecho de ser fieles o animar a los miembros de la iglesia a ser fieles en sus diezmos y sus ofrendas no es algo que sea cuando uno tiene la mayoría de edad, sino es algo que debe irse cultivando dentro de la iglesia desde que uno es niño, adolescente, joven, y de esta manera poder tener la conciencia de que con este acto de adoración Dios es glorificado, ¿no? De la misma manera, en la página 180 y 181, dice, si los profesos cristianos fueran fieles en traer a Dios sus diezmos y ofrendas, su tesorería estaría llena. No habría entonces que recurrir a estas exposiciones, loterías o excursiones de placer para asegurar los fondos para el sostén del evangelio. Quiere decir que si fuéramos realmente fieles en nuestras ofrendas, así como con nuestros diezmos, sería lo suficiente para poder sostener los proyectos de la iglesia. Ahora, manejar los fondos de la iglesia es una gran responsabilidad. Como menciona el manual de iglesia, obviamente fundamentado en la palabra, que deberían ser manejados los fondos de la iglesia, el dinero de la iglesia? Nuestra iglesia es una iglesia de orden, Pastor Farí. Y obviamente en el manejo de las finanzas debería contemplarse al menos 4 condiciones o 4 principios: orden, transparencia, supervisión y también rendición de cuentas. Y esto obviamente lo que consigue es mostrar transparencia. Y la transparencia fortalece la confianza dentro de los miembros de la iglesia. Muy bien. Qué importante es la rendición de cuentas, la transparencia, la supervisión. En Sudamérica, la iglesia tiene un aplicativo que se llama 7Me, que yo te animo a descargar porque ahí encuentras muchas cosas, las noticias de la iglesia, los pedidos de oración del grupo pequeño, la escuela sabática, puedes hacer tu transferencia de feligresía, muchas cosas que esta aplicación nos da. Pero también hay un elemento donde tú puedes tener un registro de todos tus diezmos y ofrendas y también la manera como la iglesia utiliza estos fondos, porque me gustó esa frase final, Pastor Henry, cuando usted dice que la transparencia genera confianza. Y entre más transparentes somos, más confianza damos a la iglesia. Todos los niveles de la iglesia, Pastor, somos a partir de la misión, asociación, unión, división, todas las instituciones de la iglesia somos auditadas por equipos especialistas de auditoría. Revisan nuestros fondos, revisan cómo usamos los fondos, los votos que toman las juntas directivas para utilizar estos fondos en ciertos proyectos. La iglesia tiene todo un sistema para rendir cuentas, para supervisar de cómo estamos usando, para que esto genere transparencia y confianza. Y qué importante, pastor, es que nuestros hermanos vean este aspecto tan importante cuando uno ofrenda o devuelve su diezmo. ¿Por qué? Porque así como hay una correcta recepción del dinero que se está haciendo de los donativos, también hay un informe. En este caso, mensualmente, el informe de tesorería en la Junta Directiva de Tesorería. Y como lo estudiamos en el capítulo anterior, el capítulo 11, en la reunión administrativa hay un informe también, puede ser trimestral o semestral o una vez al año, el informe, en la reunión administrativa con toda la iglesia, cómo se ha llevado las finanzas de la iglesia. ¿Con cuánta frecuencia tu iglesia tiene una reunión administrativa para informar cómo están los fondos de tu iglesia local? Creo que esta es una herramienta muy poderosa que tal vez muchas de nuestras iglesias no estamos acostumbrados a tener. El manual recomienda que deberíamos tener una manera continua, ¿no? Podría ser trimestral, semestral, por lo menos dice una vez al año, donde podamos presentar delante de la iglesia el utilizamiento o la utilización de los fondos de la iglesia. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Para que la iglesia sienta confianza de cómo se utilizan los diezmos y las ofrendas y para que los tesoreros de las iglesias locales también sientan el compromiso de dar un informe a la iglesia. Pastor. Sí, y añadiendo a eso, justamente lo que menciona el pastor Javier,
es que estos informes que se dan no son informes para ver cuánto dinero ganó la iglesia, cuánto de ganancia tuvimos, cuánto de intereses hubo, porque eso no existe dentro de la iglesia. Estos informes que se dan dentro de la iglesia, tanto en la junta directiva como en la reunión administrativa, son para mirar cómo los recursos que ingresan a la tesorería de la iglesia están contribuyendo para el avance de la misión. Eso es fundamental, Pastor Farid. Interesante. En el Congreso Mundial, el tesorero de la Iglesia Mundial utilizó una frase bien interesante, que el rol de la tesorería es movilizar los fondos de la iglesia hacia el cumplimiento de la misión. ¿Cómo nuestros fondos de iglesia están sirviendo para la predicación del Evangelio? Y esto también en otro de los capítulos donde hemos hablado, por ejemplo, cuando hablamos de las juntas directivas de la iglesia, cuán importante que las juntas directivas de las iglesias tengan dentro de sus agendas regulares para las juntas puntos que hablen sobre el cumplimiento de la misión, las campañas evangelísticas, los fondos, cómo se utilizará el presupuesto para la ganancia de almas. Esto es muy importante. Y qué importante, pastor, que en este marco también entre el orden, ¿no? Porque a inicio de año la junta directiva debe aprobar el presupuesto anual de la iglesia, donde cada departamento tiene como propósito cumplir la misión y los recursos que van llegando al presupuesto de la iglesia sirven para esa función. Es un privilegio poder administrar los fondos de la iglesia, una responsabilidad increíble, tocar el dinero sagrado del Señor. Por eso, quienes debemos dar el ejemplo de fidelidad somos los líderes, ¿verdad, pastor? Definitivamente. Es una característica que debería verse en todos los líderes, y no solamente en los pastores, no solo en las administraciones de las asociaciones, uniones o en las demás, los demás niveles, sino desde la iglesia local, donde cada uno de los líderes elegidos por la iglesia tienen que ser fieles en la devolución de los diezmos y de las ofrendas. Es más, cuando se elige a un líder, no podríamos escoger entre alguien que no es un fiel diezmante y un ofrendante regular también, ¿no? Imagínense elegir a un líder de iglesia y que cuando empiece a hablar le toca predicar el sábado de mayordomía. ¿Cómo sale a predicar un anciano que es elegido y no está siendo fiel? Le toca predicar el sábado de mayordomía. Entonces la iglesia recomienda a través del manual que nadie podría tener alguna responsabilidad de liderazgo si no es un fiel sostenedor de la obra de Dios. Y este es un mensaje no solo para nuestros líderes de iglesia local, para nosotros los pastores también. Nosotros siempre decimos así, el pastor, a través del trabajo, nosotros en la iglesia adventista descontamos el diezmo, ya desde el mismo salario, descontamos el diezmo porque queremos que todos debemos ser fieles. Pero la ofrenda es una buena manera para medir la fidelidad del pastor, de los líderes, ¿no? Una vez una tesorera de una iglesia donde fui a predicar en una ciudad aquí de nuestro territorio, me dijo, pastor, estoy revisando su historial de diezmos y ofrendas. Y yo era la tesorera de la iglesia, estaba atenta. Y debemos hacerlo no porque nos miran, sino por este corazón agradecido que debemos tener, porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios y todas las bendiciones que recibimos vienen de Él. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Lleno de gratitud? Entonces es momento de que juntos podamos ser fieles mayordomos del Señor. Gracias por acompañarnos en el estudio de este capítulo que habla de las finanzas. Te invito a poder escuchar todos los otros capítulos. Como ustedes habrán visto, hay varios comentarios que hacemos aquí que están linkeados con otros capítulos también del repaso de este manual de iglesia. Así que te invitamos a seguir con nosotros video a video estos 15 capítulos del manual de iglesia. Que Dios te bendiga y que juntos podamos ser fieles al Señor.